Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Actualización Dental por invitarme nuevamente a participar en este grupo. Realmente ha sido muy positivo durante todo este tiempo. Es muy interesante también ver al resto de colegas exponer, así es que te doy infinitas gracias, Jera, por esta oportunidad. Estoy muy contenta porque también es una forma de pasar el tiempo y relajarnos hablando de los temas que nos gustan. Así es que nada, vamos a hablar hoy entonces sobre el tema que había quedado pendiente, que es el reimplante intencional y autotransplante. Pero primero les voy a pasar este video un poco de Chile, que ahora lamentablemente con todo lo de la pandemia el turismo está bastante eh, parado, pero esperemos que se retome pronto. Así que aquí un video para relajar un poco la vista. Two extremes, Patagonia and the driest desert in the world. And in between you have beautiful cities to hang out in. Es una sensación de inmensidad donde el alma está como expandida. Never quite seen a landscape like this. J'ai l'impression qu'on est seul au monde et qu'on découvre comme une nouvelle planète. We've been away for 3 weeks and we don't miss home at all. So we feel very comfortable here. And very safe as well. Yeah. Du musst da hingehen, du musst es sehen, du musst es fühlen, du musst es greifen. Sensoriale quasi, no? Perché prende la vista, ti prende un po' il cuore, si emoziona. Mi dà una buona centratura stare qua. I remember driving and just looking at everything and thinking, oh my God, this place is unbelievable. For me, I'm living my dream here. Bueno, espero que les haya gustado y está de más decir que están invitadísimos a venir cuando quieran, tienen su casa. Así es que ahí está la invitación lista y yo sé que también podría ir a visitarlo a México, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando sobre los principios básicos de la planificación del reimplante intencional y autotransplante. Es importante saber bien todo en relación a cómo ocurren los procesos dentro de este tratamiento, porque, perdón, quiero cerrar la ventanita otra vez, me pasó esto. Y un segundito, perdón, que me tapa la pantalla. Cosas técnicas. Bueno, entonces los principios básicos en cuanto al reimplante intencional y el autotransplante. Aquí, bueno, una foto, como la vez pasada igual le enseñé, del posgrado que realicé en España, los 3 años del máster europeo en endodoncia microscópica y cirugía apical. Ellos son mis grandes referentes, todos los que me enseñaron las técnicas y todos estos años de investigación, así que todo se los debo a ellos, estoy infinitamente agradecida. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando sobre los objetivos de la endodoncia.
Principalmente, ¿por qué hablar de este tema en un comienzo? Porque derivado a todos los problemas que pueden traer un mal tratamiento de conducto, vamos a realizar este tipo de técnicas. Entonces, el principal objetivo como endodoncistas o como dentistas en general es evitar, después de hacer un tratamiento de conducto, la periodontitis apical. Como podemos ver aquí en esta fotografía, se ve ya una lesión a nivel apical con toda la proliferación de bacterias y todo lo que implica una lesión a nivel del ápice. Pero sabemos que en la endodoncia no solamente tenemos el tratamiento de conducto como tal, podemos realizar varios tipos de terapias y muchas veces nos ven como un solo tipo de tratamiento. Tenemos un montón de alternativas, comenzando por los recubrimientos pulpares que pueden ser de tipo directo e indirecto, una revascularización, el tratamiento endodóntico como tal. Ya si luego no funciona, podemos realizar un retratamiento endodóntico que también tiene una tasa de éxito bastante alta, y también como alternativa una cirugía apical. Hasta incluso podemos realizar una recirugía. Pero tenemos que saber también que existen tratamientos como el reimplante intencional y el autotransplante. Ahora, ¿qué hacemos si persiste una lesión de tipo apical? ¿Qué tratamiento le vamos a proponer al paciente? Y para eso tenemos que tener alternativas y dependiendo del caso, tenemos que también abordarlo. Por lo que sí o sí tenemos que considerar dentro de nuestro plan de tratamiento el reimplante intencional y el autotransplante como alternativa. Y no solamente directamente la extracción del diente, porque siempre se puede intentar antes de extraer el diente con este tipo de técnicas. Ahora, a modo de introducción, los dos temas que vamos a ver, el reimplante intencional. ¿Qué es un reimplante intencional? En el fondo es una abulsión intencionada, es la inserción del mismo diente en el mismo alveolo. Entonces lo que se hace es que se extrae, se retroinspecciona, se retroprepara y se retrosella. Luego el autotransplante, que ya el diente está lamentablemente se dio por perdido, va a ser la inserción de otro diente que se llama diente donante en un nuevo alveolo, que sería el alveolo receptor. Y acá también son los mismos pasos que en un reimplante intencional en cuanto a la extracción. Acá eso sí tenemos que adaptar el nuevo alveolo, o el alveolo en verdad, al diente donante, la retropreparación o endodoncia incluso que se puede hacer fuera de boca, y el retrosellado, que vamos a ver paso a paso ahora durante esta presentación. Entonces es muy importante que en estos dos tipos de procedimientos sepamos que el compromiso periodontal lo tenemos que valorar sí o sí de forma cuidadosa, porque si no nos podría traer malas consecuencias y nuestro tratamiento no podría funcionar. Este tipo de tratamiento del reimplante intencional se ha llevado estudiando hace muchísimos años, y uno de los principales autores y protagonistas de este tema fue nuestro gran Luis Grossman en el año 66, pero lamentablemente no pudieron llevar a cabo muchos estos estudios porque él vio que había demasiado compromiso periodontal, o que un diente ya con la afectación de aunque sea 1 o 2 sacos no tenía muy buen pronóstico. Entonces no se llegó más allá en este tipo de investigación en esos años. Y luego fue el doctor Wayne, también otro protagonista de nuestra especialidad en endodoncia, que tampoco estuvo muy a favor del reimplante, a realizar este tipo de tratamiento de reimplante intencional. Veía que no era un tratamiento predecible y que tampoco iba a tener mucho éxito a futuro, y justamente coincide con el tiempo que comienzan a aparecer los implantes en el área de la odontología. Por lo tanto, lo de reimplante intencional se dio un poquito por olvidado. Como sabemos, Luis Grossman es nuestro máximo en la endodoncia. Decía que no teníamos que tratar solamente al paciente, o sea, que tenemos que tratar a un paciente como un todo y no solamente enfocados a una sola cosa en la boca. Y Jan Linden también nos hablaba que entre mejor dentista eres, menos dientes, o sea, menos implantes vas a poner, porque empezó a haber una tendencia en cuanto a este tema del implante y todavía existe. Entonces, lamentablemente, estos dos temas estuvieron muy silenciados por muchísimo tiempo, pero últimamente ya se ha visto la evolución de la endodoncia como tal, y ahora podemos llamar a la endodoncia como una endodoncia moderna. A partir de entonces se han descubierto un montón de nuevas herramientas como el microscopio, la instrumentación con limas mucho más flexibles, más resistentes y conservadoras,
El instrumental es de mejor calidad, tenemos espejos de rodio con una mejor resolución, unas puntas de ultrasonido, incluso puntas piezoeléctricas que son más conservadoras en cuanto a la emisión de vibración. Los cementos hidráulicos, sistema de navegación dinámica últimamente, guías quirúrgicas en 3D y también ahora aplicar réplicas en este tipo de tratamientos. Puede realizarlas bastante exitosos los tratamientos. Por lo tanto, lamentablemente, a pesar de todos los avances en las técnicas en este tipo de procedimiento de reemplazo intencional, este procedimiento para la mayoría de los odontólogos, podríamos. Pero tenemos que tratar de parar esta tendencia de ir directamente al implante. Ojalá valorar cada uno de los casos y plantear la opción de un reimplante intencional. Bueno, un reimplante intencional, nos podemos imaginar, por ejemplo, que tenemos una planta que tiene una raíz con muchas raíces y que tenemos que cuidarlos, que en nuestro caso sería como el ligamento periodontal. Pero claro, uno puede trasplantar una planta a otro macétero y se puede conservar perfectamente. En este caso también puede ser un diente, si es que pensamos ese tipo de analogía. Es un tratamiento con un costo-beneficio bastante alto, bueno, para el paciente, es rápido, simple, predecible, es una alternativa más. Los pacientes relatan tener un menor dolor postoperatorio y también es una herramienta que nos permite trabajar con mucho menor tiempo en el sillón, o sea, son máximo de 10 a 15 minutos. Tiene una tasa de éxito de un 93%. Ahora, ¿cuándo están indicados los reimplantes intencionales? Eso también tenemos que valorar de cada paciente. Las indicaciones son múltiples. Acá están anotadas las que son generalmente utilizadas. ¿Por qué digo múltiples? Porque depende del caso, son todos distintos, pero generalmente se da en casos donde hay áreas de difícil acceso, en el caso de querer realizar una cirugía apical, por ejemplo, un molar inferior, un 7 inferior o un 7 superior. Anomalías dentarias, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de surco palato-gingival que no podemos abordar de forma ortógrada en un tratamiento convencional. Imposibilidad también de negociar el tercio apical. A veces sucede que en los dientes con, por ejemplo, un tipo de conducto en C, tiene ramificaciones a nivel apical que son imposibles de tratar o posibles, pero en caso que se complique el tratamiento y el molar o el diente esté en un sector muy complicado de realizar una cirugía, podemos intentar este tipo de tratamiento. El factor financiero, ya que entre plantearle la opción de quitarse el diente al paciente y ponerse un implante, que no tengo nada en contra de los implantes, eso sí, pero es un tratamiento mucho más caro, y siendo que el diente se podría volver a salvar de otra manera, darle un pronóstico por un tiempo más largo, una durabilidad, tendríamos que mencionárselo al paciente. Cuando los dientes tienen perforaciones también y no pueden ser abordadas de tipo ortógrada, cuando hay sobreobturación de conductos, que como habló el doctor Goldberg hace poco en su charla, la sobreobturación tampoco es mala si es que no genera ningún tipo de daño, pero si ya está causando dolor, está afectando alguna estructura, a lo mejor algún tipo de nervio, eso sí podría traer malas consecuencias. Lo ideal es que sea un diente monorradicular, pero no está contraindicado de forma absoluta que pudiese ser de 2 raíces incluso, pero las raíces deben estar rectas para que esta extracción que se hace en el momento sea menos traumática. Ahora, ¿qué contraindicaciones existen? ¿Qué pasa? Tenemos que valorar bien el periodonto, todo el tejido periodontal, la inserción como tal, porque es lo único que nos va a sustentar el diente luego cuando va a ser reimplantado. Por lo tanto, tenemos que ver si es que hay 1 o 2 sacos periodontales presentes. Las contraindicaciones podrían ser que tenga mucha pérdida de tabla vestibular, que ya en verdad el diente esté desahuciado, que tenga un septum comprometido o destruido, por ejemplo, que vayamos a realizar una extracción y que esa bifurcación haya mucha destrucción, y la posibilidad de romper alguna corona al extraer el diente. Entonces, esas cosas son como las básicas que tenemos que tener claro para no generar un daño a la pieza irreversible. Ahora, la planificación de cada caso. Es importantísimo que el paciente tenga buena higiene, ya que sabemos que todos los tejidos sanan de forma correcta si el paciente tiene una correcta higiene.
Si llega el paciente y vemos que eso no está controlado, ojalá realizar una limpieza, una profilaxis 3 semanas antes como mínimo, avisarle al paciente el pronóstico del diente, explicarle los pros y los contras de forma detallada, que él logre entender realmente lo que se le está haciendo. Bueno, según la clasificación de la Asociación Americana de Endodoncia, este tipo de tratamiento es de gran complejidad. El tipo de acceso también tenemos que ver si es que es un diente en el sector anterior, va a ser mucho más fácil de extraer que un diente en el sector posterior. Ahora, el tipo también tratar de, sí o sí, pedirle un CBCT al paciente, un combi, porque con él podemos ver más detalladamente qué estructuras están afectadas. Como sabemos, entre una radiografía y un combi hay bastante diferencia en cuanto a la distorsión de la imagen, y también nos va a servir para planificar nuestra réplica en 3 dimensiones. Pero como lo mencioné antes, todos los casos son distintos. Por lo tanto, el grado de complejidad que tiene este tipo de tratamiento es grande, porque lo podemos considerar según la tabla que nos entrega la Asociación Americana de Endodoncia. Está clasificado dentro de un tipo de avulsión, como los tratamientos de traumatismo, entonces es de gran complejidad, tipo 3. ¿Qué instrumentales vamos a utilizar? Bueno, es muy importante saber que vamos a utilizar forceps, no podemos utilizar botadores o elevadores, ya que si los utilizamos vamos a dañar completamente el ligamento periodontal, y es lo que más nos interesa ahora, es conservarlo y cuidarlo al máximo. Existe un tipo de extractor, el extractor Venex, que es una técnica atraumática que se utiliza bastante, lo he visto mucho en grupos de implantólogos, para dañar lo menos posible a todo lo que es el alveolo y el ligamento del diente. También tenemos que mantener hidratado el diente, ya que este diente, al igual cuando ocurre una avulsión dental, lo ideal es que se realice en el menos tiempo posible, se vuelva a reimplantar y esté hidratado. Azul de metileno para teñir el lápiz y ver si tiene alguna fisura o algún otro tipo de defecto. Usar fresas Lindman para realizar la apicectomía, puntas de ultrasonido para retroinstrumentar, cementos selladores, sutura, alambre y el compósito. Y bueno, opcional la réplica en 3 dimensiones. Acá hay un estudio donde habla Tora Bineyat sobre la tasa de sobrevivencia entre un implante y un reimplante intencional. Lógicamente, un implante, si se realiza en condiciones apropiadas, como vieron aquí, tiene una tasa de éxito bastante alta, de un 97%. No podríamos decir de un 100%, porque nada tiene un 100% de éxito, pero bueno, además que en este estudio solamente comprobado un 97%, y el reimplante intencional es de un 88%. Este estudio lo realizó en el 2015 y comparó varios estudios ya realizados antes, pero no lo deja de considerar como un tratamiento como tal el reimplante intencional, obviamente en comparación a un implante, porque vamos a conservar hueso y ligamento por más tiempo, que es lo que nos interesa. Entonces, entre intentarlo, que igual es una tasa alta, el 88% en este caso, a no intentarlo, siempre mejor intentarlo y darle esa opción al paciente, porque por algo somos odontólogos y estamos tratando de salvar dientes. También en este estudio vio que antes de realizar la avulsión intencional, el reimplante intencional, se recomienda colocar ortodoncia para que se genere una extrusión como voluntaria, y que el ligamento periodontal como que se vaya soltando a poquito y no se vayan a generar reabsorciones luego. Entonces es bastante recomendado realizar una ortodoncia extrusiva previa. Entonces, ¿con qué podemos mantener hidratado el diente? Existen distintos tipos de soluciones. Bastante bueno, porque en el fondo nos va a ayudar a que esas fibras del ligamento periodontal se vayan regenerando de a poco, y se han hecho bastantes estudios al respecto. Ahora, la tinción con azul de metileno a nivel del ápice, como podemos ver en ese diente avulsionado, o algún tipo de foraminas que deberíamos retroinstrumentar. Ahora, solo realizamos este tipo de procedimientos en dientes monorradiculares. Hay artículos que dicen que sí, que es más predecible, pero
también podemos realizarlos en dientes, como mencioné anteriormente, que tengan 2 raíces o más y que estén rectas, porque es más fácil de extraer. Si sabemos cómo realizar una técnica traumática de extracción con forceps, también se podría realizar. Por lo tanto, en los reimplantes intencional, acá podemos ver, como les comenté, este tipo de extractora traumático, Venex, que se utilizó en este estudio del 2019, en donde vemos que hay una reabsorción cervical invasiva. Entonces, el especialista también hubiese dicho, este diente no sirve. Pero se intentó realizar esta técnica traumática para dañar lo menos posible el ligamento periodontal y así tenga una mejor cura después de la extracción. Como podemos ver aquí, todo el tratamiento fuera de boca, se siguió la reabsorción cervical con composite y luego se reposicionó en boca. Y como podemos ver en la radiografía, este estudio lleva 2 años y medio ya, o sea, cuando lo publicaron, y el diente no presentaba ningún tipo de reabsorción ni daño a nivel del ligamento. Por lo tanto, resultó bastante exitoso. Ahora, otro tipo de reimplante intencional que se realizó aquí, podemos ver en este caso, en el estudio realizado por Khalid en el 2009, existía un surco palato-gingival que a veces no sabemos que podría estar, vemos que la lesión no disminuye, acá se ve que este incisivo lateral tenía un problema que muchos podrían pensar que tiene algún tipo de fisura o que ya el diente no hay vuelta atrás porque la lesión no disminuye. Entonces se hizo todo el estudio, se realizó también el tratamiento, la extracción, se vio que fuera de boca tenía un surco bastante profundo, se selló y se reimplantó. Y bueno, este estudio tiene también 4 años de seguimiento, en donde hay, ya no existe lesión apical y el diente está bastante bien. Acá, eso sí, utilizaron Emdogain como uno de sus principales líquidos para mantener al diente fuera de boca, y luego en el tratamiento como tal, cuando lo reimplantaron, que ayudó bastante a la regeneración del ligamento periodontal y hueso. Y porque en el fondo lo que hace el Emdogain es que imita el proceso que ocurre durante el desarrollo radicular que realiza la vaina epitelial de Hep. Otro estudio similar realizado en el 2016 por Fran Abella, por Iván Garrido, que han sido mis profesores. Acá también vieron un problema con un diente, un incisivo lateral con un surco palato-gingival bastante profundo, y acá hicieron un protocolo distinto al anterior. Acá podemos ver que el paciente llegó, cuando llegó la primera foto, ellos examinaron, vieron todas las características, las pruebas clínicas, pero presentaba placa. Entonces, como ven, ahí estaban los dientes no tan limpios y le dijeron que tenía que sí o sí estar 3 semanas esperando después de hacerse la limpieza para comenzar con el tratamiento. Entonces, en la primera cita ellos realizaron la profilaxis, luego en la segunda cita realizaron la endodoncia como tal, aislaron, irrigaron con hipoclorito, obturaron y dejaron todo listo para luego seguir valorando qué pasaba con este diente. Lo citaron a los 2 meses y la lesión no había curado en absoluto, o sea, seguía allí. Por lo tanto, decidieron extraer el diente y mirar qué había. Estaban los 2 surcos, como se puede ver, o sea, el surco, perdón, palato-gingival bastante profundo, se pulió y luego se selló con composite y se volvió a reimplantar. Y este caso lo publicaron con 1 año de seguimiento. Otro estudio donde se ve el compromiso periodontal, que como comentamos en un comienzo, es muy importante que el diente no tenga tanta afectación periodontal porque luego el pronóstico no va a ser bueno, pero acá Seung-Yoon Cho de la Universidad de Pensilvania en el año 2017 publicó varios casos con controles a 1 año, a 2 años, a 4 años, hicieron un seguimiento hasta 12 años de pacientes. Obviamente, ahora como vamos a ver, pacientes que tenían mayor problemas periodontales no tenían mejor pronóstico, de hecho tenían un 25% menos de probabilidad de curar que un diente que tuviese menos problemas periodontales,
pero como podemos ver en la radiografía, igual dientes que uno piense que no podrían ser salvados con este tipo de procedimientos han ido curando bastante bien. Entonces, en este mismo estudio, bueno, se puede ver que en cuanto al compromiso periodontal, incluso realizaron reimplante intencional en pacientes que tenían sacos periodontales mayores a 6 milímetros, que es bastante, y que comprometían 1 o 2 sacos, y también valoraron la edad de los pacientes. Mayores a 40 años, también las probabilidades de curación son menores que en pacientes jóvenes. Por lo tanto, eso también hay que considerarlo al momento de realizar un tratamiento, pero no deja de ser favorable también en muchos casos. Vale, entonces ahora, como les comenté antes, los movimientos ortodónticos también son muy importantes. Previo al tratamiento, al reimplante intencional, en este estudio realizado por Choi, pudieron comprobar que si se realizaba una ortodoncia previa unas 3 semanas antes, ayudaba a que la extracción fuese más atraumática y evita posibles reabsorciones futuras. Entre realizar una extracción sin ortodoncia previa, el éxito era de un 91,2%, y con extrusión previa ortodóntica era de un Ahora, en cuanto a la dificultad anatómica, podemos ver que a veces se nos complican los tratamientos y puede ser que haya una alteración a nivel apical del diente. Como podemos ver ahí en la radiografía A, se ve que realizaron una endodoncia defectuosa y no pudieron luego corregirla, y el diente estaba restaurado. Entonces, frente a eso y volver a abrir, a volver a realizar una restauración, se decidió hacer un reimplante intencional. Se realizó la apicectomía, se retrocedió, pero lamentablemente acá este tratamiento no tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque, como podemos ver en la última, después de un año, no había cemento a nivel apical. Entonces, si no nos preocupamos de retrosellar bien, la tasa de éxito baja bastante y ocurre en este tipo de casos. No podemos realizar aquí una cirugía apical en este diente que ya tiene una endodoncia previa porque está muy cercano al nervio dentario inferior. También se tenía sospechas de una fractura radicular vertical, entonces se decidió a extraer el diente. La corona estaba bien adaptada, no se veía filtración, y se vio que la raíz mesial estaba con una fisura. ¿Y aquí qué se hizo? También se puede amputar una de las raíces y volver a colocar en el alveolo, a reposicionar allí. Y acá lo bueno es que utilizaron regeneración, utilizaron hueso, lo colocaron en el alveolo, y esto es un tema que también se discute bastante entre los endodoncistas, porque como podemos ver aquí, tenemos las técnicas de regeneración, son necesarias en algunos casos y en otros no, pero la mayoría de los estudios dicen que las técnicas regenerativas en endodoncia no son significativas. Pero hay otros estudios del Journal de Cirugía Maxilofacial, por ejemplo, que sí dice que utilizar, por ejemplo, el plasma rico en fibrina nos ayudaría a prevenir una inflamación, una posible infección futura. Entonces se recomienda muchas veces utilizarlo. Total, igual es algo más que suma para un mejor pronóstico del paciente, en el fondo. ¿Y qué técnicas tenemos? ¿Qué materiales generalmente utilizamos? El plasma rico en fibrina, los conos de colágeno, hueso autólogo ácido plasma rico en fibrina y los conos de colágeno. Ahora, la retroinstrumentación. Acá están las puntas de ultrasonido, que pueden ser de distintos tamaños, de 3 milímetros, de 6 o de 9, porque, como lo mencioné en un comienzo, se pueden realizar también tratamientos vía retrógrada. O sea, la endodoncia la podemos, por ejemplo, si un conducto que está muy calcificado, que fue imposible de negociar, podríamos intentar realizar el tratamiento vía retrógrada con estas puntas. Y ahora, en cuanto al retrosellado, ¿qué tipo de material utilizaríamos?
es muy, muy importante que el material tenga una capacidad de fraguado o de endurecimiento rápido, porque como tenemos solamente menos entre 10 y 15 minutos para realizar este procedimiento fuera de boca, no podemos estar esperando que endurezca. Entonces, por ejemplo, un Biodentin tarda 12 minutos en endurecer, entonces realmente yo no lo consideraría como primera opción. Un ProRoot también tarda incluso hasta 4 horas, entonces el NeoMTA fragua un poquito más rápido, pero también tarda. Se han visto varios estudios utilizando IRM y SuperEva, incluso Composite. El problema es que no son inductores de cemento y a nosotros también nos interesa que ocurra un sellado a nivel apical. Entonces, estos materiales, si tú tienes un buen manejo y te vas a asegurar que eso va a permanecer en el tiempo, se recomienda utilizar. Ahora, los que se utilizan mayormente son los cementos hidráulicos como el Endosequence o Total Fill Putty, que vienen una consistencia más de masilla, y se han hecho varios estudios donde comprueban que tienen mayor durabilidad en el tiempo. Bueno, viendo más la parte biológica de lo que ocurre cuando hay un reimplante intencional, es lo mismo que ocurre durante una abulsión. Entonces tenemos que saber que acá, cuando ocurre un trauma, o sea, porque estamos generando un trauma al realizar la extracción del diente, van a ocurrir varios procesos que nos van a ayudar a que haya una cicatrización. Hay un control del sangrado, hay una formación de coágulo, hay una inflamación al comienzo, empiezan las líneas de defensa, todas estas células, los linfocitos, macrófagos, una infección. Por lo tanto, comienzan como a cerrar el tejido y se forma tejido conectivo y epitelio. Esto pasa a ser un tejido mucho más fibroso y resistente en el fondo. Tenemos que tener claro que existen todos estos tipos de componentes a nivel apical, del ligamento periodontal, todas estas células que son importantísimas. Por ejemplo, acá podemos ver la estructura del ligamento periodontal desde el diente hasta el hueso, pasando por el cemento, precementum, ligamento periodontal, y podemos ver que una estructura normal es que hayan allí cementoblastos, células malacés, fibroblastos, osteoclastos, todo este tipo de células que están bien definidas en un diente sano, con un periodonto sano. Pero las principales complicaciones que podrían ocurrir en un reimplante intencional, que es lo mismo que ocurre en una abulsión, es que haya una reabsorción externa superficial, haya una reabsorción externa inflamatoria o una reabsorción externa por reemplazo. La reabsorción externa superficial, en el primer dibujo se puede ver los principales, autores acá de generar daño y todo esto son los osteoclastos, los macrófagos y los fibroblastos. Entonces atrás se ve proyectada la imagen de estas células, que en el fondo en una reabsorción externa superficial esto va a ser transitorio, o sea que puede ser reversible. Si lo localizamos a tiempo, luego no hay ninguna complicación porque se puede regenerar el tejido. Ahora, ¿qué pasa en una reabsorción externa inflamatoria? Que es una de las complicaciones más comunes. Acá también van a actuar los osteoclastos, los macrófagos, y acá, si esto no se detiene a tiempo, puede traer muchas consecuencias malas, porque en el fondo hay una comunicación entre el periodonto y el endodonto, porque ya empiezan a haber una comunicación entre los túbulos dentinarios, y ya se empieza como a infectar todo el conducto, y esto sí o sí hay que tratar de pararlo. ¿Y cómo podemos detener esto? Es realizando la endodoncia, si fuese necesario, si el diente se necrosó, máximo 2 o 3 semanas después de haber hecho la abulsión y el reposicionamiento del diente. Entonces, por eso es muy importante controlar al paciente sí o sí después de realizar este procedimiento. Y ya una reabsorción externa por reemplazo, acá sí que va a actuar los osteoclastos, los fibroblastos, como podemos ver ahí toda la parte amarilla, están invadiendo por completo todo el periodonto, y lamentablemente se empieza a formar hueso y también empieza a desaparecer todo lo que es dentina del diente. Y esto obviamente puede ser muy dañino a largo plazo para el paciente. Y en la reabsorción por reemplazo entonces la conocemos como la anquilosis, que ocurre, y esto es muy común en dientes traumatizados, si no se tiene caso en este tipo de reimplante intencional. Entonces también ver, por ejemplo, que un diente se queda en infraoclusión porque se
muchas malas consecuencias a nivel estético también del paciente. Ahora, ¿qué pronóstico tenemos en cuanto a que esto vaya a bien o no y qué complicaciones existen? En el fondo, las principales complicaciones que existen van a ser que un diente se pueda anquilosar, que haya todavía persistencia de una lesión apical, que haya reabsorción de la raíz, como lo vimos anteriormente, una persistencia de síntomas que siga con dolor o que esté involucrado el ligamento periodontal. Entonces, también en este estudio de Signon 2, que también fue en el 2016, las complicaciones más comunes se presentan generalmente dentro del primer año. Este fue un estudio que se realizó a lo largo de 12 años y tuvo una tasa de éxito de un 93%. Entonces, igual hay una tasa de éxito bastante alta, pero este estudio principalmente nos demuestra que tenemos que tener mucho cuidado durante el primero y tercer año, porque es donde se presentan las complicaciones generalmente durante este periodo. Ahora, el pronóstico también, por ejemplo, en otro estudio realizado por Chan Yu Hu, una población taiwanesa, acá se vio que el principal problema era un problema periodontal que presentaban los pacientes, también habían reabsorciones, persistencia de síntomas, lo mismo que vimos antes, una lesión a nivel apical, incluso ellos vieron fractura de algunos dientes. Entonces es muy importante considerar el tiempo clínico que vamos a realizar esto, o sea, máximo 10 minutos fuera de boca, como lo dicen varios estudios. Entonces, luego al reimplantarlo, hay que empezar a controlar al paciente desde el día 0. A las 12, este diente va a quedar ferulizado, va a quedar con una férula flexible, no rígida, porque si no también podríamos dañar al ligamento periodontal, y esto le va a generar una estabilidad primaria. Por lo tanto, a las 2 semanas vamos a llamar al paciente para controlarlo, remover la férula, y luego lo vamos a citar al mes. Los tejidos gingivales ya deberían estar sanos, por lo tanto, si necesita una corona o algún tipo de provisional, lo podríamos ya cementar al mes. Y luego, a los 3 meses hay formación de hueso, y así sucesivamente al año, y hay que controlar a los 2 años, y así. Ahora, que existía de la periodontitis apical, la verdad es que hay varios estudios que dicen que no. Por ejemplo, Per en el 2004 esquematizó cómo se realiza este tipo de tratamiento, en donde se hace una extracción, se cuida en exceso el cemento y el ligamento periodontal, no se tocan, porque si uno los toca, los daña, entonces luego el pronóstico es baja, sus probabilidades de éxito son menores. Se realiza toda la pisectomía, se retrosella y se vuelve a insertar en el alveolo, pero no se toca el ligamento periodontal, no se debería alegrar dentro del alveolo. También es muy importante dejar a estos pacientes en inoclusión. ¿Qué significa esto? Que vamos a buscar la estabilidad primaria. El diente se abulsione por su cuenta, y ya eso va a ser más complicado. Entonces tenemos que buscar que sin oclusión durante este tiempo. Acá vemos un caso clínico que fue el que les enseñé la vez pasada. Es un caso que vimos en la universidad, en donde la paciente acudió a la universidad, le hicimos la endodoncia allí, de hecho, luego se fue ella a realizar el tratamiento restaurador, una corona, pero seguía con molestias. Y había una extrusión a nivel apical, pero que tampoco había lesión. Entonces estábamos bastante dudosos con qué podía ser lo que tenía. Tratamos de planificar una cirugía, pero tiene un implante en el canino, por lo tanto tampoco tenía mucho hueso, y frente a eso decidimos realizar el reimplante intencional, porque nuestra sospecha era realmente que estuviese fisurado. Entonces, claro, aquí es cuando muchas veces nos tenemos que parar a preguntar si realizamos una extracción ya definitiva para un implante, o si realizamos un autotrasplante, planificamos otro diente colocar ahí, o un retratamiento, que va a ser lo mejor en cuanto para el paciente, para su salud, para cuidar todo este tejido que está allí. Entonces nosotros planificamos el reimplante intencional. Y acá podemos ver en la radiografía que no había sospecha de de,
la extracción, se preparó, se retrocedió y luego se volvió a insertar en el alveolo y se dejó con un provisional por 2 semanas. La paciente ya lleva 1 año y no ha presentado ningún tipo. ¿Y qué indicaciones se le dieron al paciente? Que tome la medicación que uno le indica, sea antibiótico, analgésico. Uno tiene que valorar realmente cómo realizó este tipo de técnicas, si fue un tratamiento que se generaron muchos problemas o el paciente tiene algún problema sistémico, también valorar eso comer cosas tibias o frías, no escupir fuerte, no tomar aspirina para evitar ahí que haya algún tipo de sangrado excesivo, cepillar esa zona 3 días, ojalá que no, el resto sí de forma normal, enjuagues con clorexidina o incluso con suero, dormir de forma sentada con la cabeza levemente hacia arriba para que se evite todo lo que pueda ocurrir cuando duerme, algún daño. El éxito de nuestro tratamiento en un reimplante intencional, tenemos que tener estos conceptos muy claros y principalmente va a depender de la selección del caso, qué diente vamos a realizar, estudiarlo, planificarlo bien, ver los pros y los contras, todas las características que tiene ese diente para poder salvarlo, la técnica que sea traumática, no dañar el ligamento periodontal, ni tampoco al alveolo, el uso de magnificación y de luz, ojalá, para poder ver bien en detalle qué hay a nivel del ápice, entender la anatomía apical, ver bien, porque muchas veces terminaciones apicales que tenemos que preocuparnos de sellar el menos tiempo extraoral posible, también considerar el factor económico del paciente, darle todas las indicaciones postoperatorias y controles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los principales casos que podrían traernos problemas y evitar esto, porque ya que sabemos que es un tratamiento bastante predecible y con mucho éxito, si lo realizamos en forma correcta, porque si realizamos en dientes que están con un pronóstico dudoso, esto no va a ser posible. Entonces, también tener en consideración el comportamiento del paciente, porque si vemos que es un paciente muy difícil de tratar, no va a seguir las indicaciones, no te va a tener los cuidados apropiados como va a tener un paciente lamentablemente sin problema. Dientes que estén anquilosados, evitar al máximo, porque estos dientes ya están con un problema que por lo general es irreversible, o sea, en la mayoría de los casos en anquilosis ya no hay nada que hacer, o sea, ese diente no se puede salvar de otra manera, y el compromiso periodontal también es muy importante tener claro que el paciente tiene que estar sano y ahora vamos a pasar al tema de los autotransplantes, que es lo otro que también les dije que les iba a comentar. Entonces, como a modo de introducción, a nombrar a uno de los principales autores, que es Mitsuhiro Tsukiguchi, que es un japonés que lleva desde el año 2000 aproximadamente realizando estudios al respecto y nos aconseja en la Asociación Americana de Endodoncia, que publicó ahora en enero, que debemos considerar sí o sí como otra herramienta de trabajo al autotrasplante dental. Entonces, si tenemos un diente perdido en la boca, si sabemos que este diente no se puede rehabilitar, que ya está desahuciado, por decirlo de la otra manera, pero tenemos ¿por qué no darle la oportunidad a reimplantar estos dientes, o autotransplantar, mejor dicho, al alveolo en donde se encontraba este diente que ya fue perdido? Lo tenemos que considerar sí o sí.
Entonces sacarlo de nuestra caja de herramientas, como dijo Sukibochi. En la pieza 37, que tiene una caries bastante profunda con ya lesión apical. Este diente lamentablemente no podía ser ya restaurado ni nada, por lo tanto, pero tenemos que pensar en darle otra alternativa. Le vamos a decir, póngase un implante, sáqueselo. Entonces tenemos los otros dientes que están presentes en boca, por ejemplo, esos terceros molares superiores, que se ven muy bien para poder ser autotransplantados, ser dientes donantes en el fondo hacia el alveolo receptor, que sería en el fondo el alveolo del diente 37 después de ser un diente perdido por un diente funcional de la misma boca al paciente. Es muy importante considerar esto. Entonces podemos pensar que ese tercer molar, el 2.8, se puede reimplantar allí, o también podemos pensar que el 1. Porque este diente, al realizar la extracción, podríamos generar un daño a nivel del periodonto, del ligamento periodontal, y ya no tendría la misma como ventaja, o no sería tan predecible en el tiempo como los otros, que la técnica sería mucho más atrasada. Va a ser autotrasplantado en alveolos que están comprometidos de un diente extraído. A modo de historia podemos ver cómo esto ha transcurrido a través del tiempo, y vemos que desde 1728 Pierre Fechau ya había comenzado a indagar sobre este tema de los autotrasplantes. Ellos realizaron estudios en donde autotrasplantaron un primer molar que se reemplazó por un tercer molar inmaduro. Y luego pasaron 40 años en donde Andreasen y colaboradores empezaron a hacer muchos estudios al respecto. De 370 dientes autotrasplantados, se pasaron a premolares, o sea, de premolares a incisivos anteriores, distintos tipos de técnicas. En el 2001 Sukibochi también empezó con todos estos estudios mucho a mayor profundidad, y ya publicó un libro sobre los autotrasplantes. Luego en el 2013 comenzaron ya con el diseño de las férulas, las réplicas y todo esto para realizar tratamientos más predecibles. Y ya Sukibochi sigue en estudios, y Chokrioska y muchos estudios más realizados por varios, en donde ven que el autotrasplante tiene una tasa de éxito bastante alta. Por lo tanto, podemos ver que existen una infinidad de estudios en donde han estudiado Por lo tanto, las ventajas de un autotrasplante principalmente nos van a ayudar a preservar la estética de los tejidos blandos y duros del mismo paciente. Acá también hay que valorar si el diente va a ser un diente donante con ápice abierto mucho mejor. Incluso se han visto estudios que continúa la erupción dentro del alveolo receptor, o sea, que van bastante bien. Pueden utilizar ortodoncia, a diferencia de los implantes, que lamentablemente esta indicación no les favorece. El menor tiempo de trabajo quirúrgico en el fondo lo tenemos que realizar de forma rápida, máximo 15 minutos, 10 ojalá o menos fuera de boca, y el costo-beneficio para el paciente. Entonces es muy importante en los autotrasplantes ahora más modernos, contemporáneos, utilizar el CBCT como herramienta, ya que nos va a permitir además medir el diente en cuanto a su dimensión y ir probando qué diente puede ser el diente donante, a ver si es ideal para ese alveolo receptor. Y también podemos, de acuerdo al CBCT, generar una réplica del diente donante para al alveolo receptor. Entonces vamos a hablar de 3 situaciones clínicas que son las más comunes que se realizan, porque también, como el reimplante intencional, todos los casos son distintos, pero acá sí que hay una tendencia mayor a realizar autotrasplantes, sobre todo de premolares a incisivos, y de hecho sí o sí se ha visto ya en muchos estudios que tiene una tasa de éxito de un 100%. Pero acá también hay que considerar que el ápice de un premolar debería estar inmaduro, en vía
desarrollo, entonces eso ayuda mucho más a que el tratamiento sea más exitoso. También se han hecho autotrasplantes de terceros molares a primeros o segundos molares, que también van bastante bien, y también autotrasplantes de caninos incluidos, como vamos a ver ahora. Entonces, el autotrasplante dental, sí o sí, ojalá realizar una réplica. Antes del 2013, todos los otros estudios que fueron realizados no utilizaron férula, o sea, réplica. Entonces, es una indicación, ojalá es lo ideal, pero tampoco es una indicación 100% que tengamos que realizar. O sea, no nos pongamos esa limitación, me refiero al pensar hacer un autotrasplante, porque también tiene una tasa de éxito bastante alta. Entonces, las réplicas sí o sí nos va a permitir minimizar el tiempo extraoral, porque si no tenemos, por ejemplo, una réplica que nos va a, en el fondo, ejemplificar, nos va a reproducir la forma del diente donante en el alvéolo, hay que empezar a fresar con una fresa, por ejemplo, para implante, otro tipo de fresas quirúrgicas, y tratar de adaptar ese alvéolo para el diente donante. Entonces, en eso se pierde mucho tiempo. En cambio, una réplica nos va a permitir ir con más precisión. Se puede realizar una alveoloplastia con mayor seguridad, se cuida mucho el ligamento periodontal del diente donante dentro del nuevo alvéolo y nos permite también comprobar la oclusión. Se pueden hacer férulas como del diente individual o se puede usar se hace la réplica y además se hace una férula para que encaje bien y pueda haber un buen control de las oclusiones. Ahora, es muy importante en varios estudios de Sukibochi también, habla que hay que ver y analizar el diente donante, ojalá fuese con ápice abierto, porque tiene mayor tasa de éxito que un diente con ápice cerrado. ¿Por qué? Porque lo han analizado un montón, lo mismo que ocurre en la revascularización, en este caso, el diente va a aumentar incluso en longitud radicular después de años de autotrasplantado. Entonces, realmente es una técnica muy exitosa si se hace con un diente con ápice abierto. Con ápice cerrado también puede funcionar y también van bastante bien, pero es mucho mejor con ápice abierto. Ahora, como vemos aquí, ápice abierto, pacientes en etapas de crecimiento, pacientes jóvenes, por ejemplo, un niño que tuvo un accidente y se alternativa de autotransplantar un premolar. Lo ideal es que sea un premolar con una raíz, o sea, que sea uniradicular, porque es más fácil, la técnica es más atraumática. Entonces, en el fondo, se pueden indicar premolares en general de toda la boca, pero los indicados son los primeros molares inferiores. El diente donante, por lo general, como va a ser un diente joven con ápice abierto, se va a revascularizar por sí mismo, y en la mayoría de los casos hay obliteración de los conductos. Muchas veces se piensa que la obliteración de los conductos es malo, pero no, en este caso todavía hay vitalidad, es un signo de vitalidad pulpar. Por lo tanto, sí o sí, considerar que el diente tenga el ápice abierto, ojalá. Ahora, si el diente tiene ápice cerrado, que ya terminó su formación radicular, un paciente adulto, 40, 50 años, por lo general cuando hagamos la extracción del diente donante, ¿verdad? Entonces, hay varios autores que describen en sus estudios que también se puede hacer una apicectomía durante esa extracción del diente, se retrosella y se reimplanta en el alvéolo receptor, o si el diente le hace la endodoncia previa. Y si no, luego de haber reimplantado el diente con la apicectomía hecha, le realizas la endodoncia después de haber sido implantado en el alvéolo receptor. Tienes que esperar sí o sí de 2 a 3 semanas para que haya una estabilización de todos los tejidos. Y es mucho mejor hacer esto, porque si autotransplantamos un diente donante y, por ejemplo, es un tercer y se nos complica todo el tratamiento al final, es mejor, es más recomendable, y a mi gusto lo he visto más, hacer la apicectomía durante el proceso de extracción, sellar a retro, que no nos cuesta nada, y reimplantarlo en el alvéolo donante.
clínicas tenemos que tener en cuenta de un diente donante, tenemos que realizar todas las medidas para poder ver si tiene las proporciones ideales para ser trasplantado al alveolo receptor, ver que principalmente que el periodonto, que el ligamento periodontal esté sano, que esté en buenas condiciones, la morfología oclusal, que el tamaño de la corona también sea proporcional al diente que vamos a mucha relación, y luego la estética queda bastante mal. Entonces eso también hay que considerar. El tamaño, la morfología radicular, ojalá que fuesen unirradiculares. Por ejemplo, si se autotransplanta un diente, un primer premolar superior, que generalmente tienen 2 raíces, muchas veces lo que se hace es que durante la extracción de ese diente se corta centrales superiores. Y también considerar al alveolo receptor, tener mucho cuidado con todas las fibras que quedan ahí después de haber hecho la exodoncia del diente que ya se perdió. Entonces, antes de comenzar la cirugía de un autotrasplante, necesitamos sí o sí tener todo este listado de cosas presentes para no cometer errores, porque en este tipo de procedimientos sí o sí la planificación es muy, muy importante. Entonces tenemos que tener forceps de todos los tipos, ojalá para realizar una endodoncia, materiales para realizar una apicectomía o una cirugía apical, suero para irrigar, fresas para adaptar al alveolo, sutura, alambres, porque luego vamos a necesitar ferulizar alambres delgados, eso sí, composite y la réplica en 3D, que yo sí o sí le indicaría. Pero bueno, ahora vamos a ver otros casos que no se han realizado y también han ido bien. Acá podemos ver que el paciente tenía un incisivo entre medio de los centrales, un incisivo lateral, que se hizo todo el estudio para generar una réplica. Entonces luego se generó esta réplica y se adaptó el alveolo a la réplica. Acá no tenía un diente previo. Diente donante en el fondo, pero las tasas de éxito son menores, aunque en este caso fue bastante bien. Este es un caso que realizamos en la universidad y fue multidisciplinario porque lo realizamos entre varias especialidades, entre ellas ortodoncia, cirugía de implante y endodoncia. Entonces nos enseñaron este caso de un paciente de 55 años que llevaba ortodoncia, ya bastante adulto, y nunca le habían podido extraer los caninos incluidos porque estos caninos tenían unas raíces, como podemos ver acá en el escáner, curvas hacia adentro del seno. Entonces era muy complicado lograr la extrusión vía ortodóntica con estos caninos. Además que medían cada uno 35 milímetros y el otro 32, o sea, tenían unas raíces gigantes. Por lo tanto, se planificó hacer el autotrasplante de los mismos caninos. Se le llama autotrasplante en este caso porque en el fondo se va a adaptar un alveolo nuevo a estos dientes. Y lo que se hizo acá, bueno, ahí un poquito enseñarles en lo que estábamos los cirujanos haciendo la extracción, mientras los endodoncistas, yo y otro compañero, teníamos todos preparados para realizar como una endodoncia común y corriente, pero vía retrógrada. Entonces acá podemos ver cómo realizamos la endodoncia en menos de 10 minutos de cada uno de los caninos.
sé si se me escuchó algo. Vale. Acá podemos ver la radiografía post-operativa. Pero también era porque el backfill no nos alcanzó, de verdad que el diente era muy largo, entonces el paciente no ha tenido problemas, pero sí hay que estarlo controlando, por si acaso, aunque los dientes estaban vitales, en el fondo no había proliferación de bacterias, no nos deberíamos preocupar. Pero sí hubiese sido ideal llegar a la longitud total con el backfill, con el retro sellado. Se lo enseño igual para que vean a veces todo lo que podría ocurrir durante un procedimiento quirúrgico, pero la verdad que va bastante bien. Y podemos ver aquí la radiografía preoperatoria y postoperatoria inmediata. En sus cuadrantes apropiados, y el paciente no tuvo que estar mucho tiempo con esa ortodoncia que no lograba extruir esos caninos, así que bastante bien. Acá hay otro estudio en donde habla sobre los premolares incisivos, o sea, donde hay un autotrasplante desde los premolares a los incisivos, y se puede ver que la forma de los premolares es bastante similar a los incisivos centrales superiores. A esto todo hay que darle tiempo para que se forme tejido nuevo, para que cicatrice, para que el tejido esté sano. Siempre primero se deja con composite temporal, o sea, se hace una carilla de tipo provisoria, y luego lo ideal es cambiarla por una carilla cerámica, lo dicen la mayoría de los estudios. Eva Mónica Chokroska, que siempre me cuesta decirla, es una de las máximas investigadoras al respecto, es polaca, pero vive en Suecia. Es realmente una crack. Ella lleva muchos estudios al respecto de autotrasplantes de premolares a incisivos anteriores, y ella ahora asegura tener el 100% de sus casos con éxito. Y recordemos que tienen que ser con ápice abierto idealmente. Ahora, el autotrasplante, por ejemplo, que se realiza de terceros molares a molares, ahí en este estudio también de Tsukiyoshi, podemos ver que ese segundo molar inferior estaba totalmente desahuciado, o sea que ya no había vuelta atrás, pero tenía al lado a un donante ahí esperando este tercer molar, que muchos dirían, lo sacamos y ya. Pero podemos ver que su raíz todavía está en desarrollo, entonces es ideal para autotransplantarlo en ese alveolo receptor, en el fondo, que va a quedar vacío al sacar este diente que ya no tiene vuelta atrás. Y podemos ver la evolución de este diente del tercer molar, que ha generado el desarrollo radicular, y hasta incluso ha ido cerrando su ápice, y ya está ahí obliteración de los conductos, está vital, ha ido muy bien. Ahí suturaron en cruz sobre el diente, pero la nueva tendencia es suturar intrasurcular. Y también se deja con esta contención de alambre una ferrulización semirrígida, en fondo. Entonces, al igual que en el reimplante intencional, tenemos que tener los mismos tiempos de cuidado, pero en el fondo ir controlando sí o sí al paciente. Y acá, si hicimos el autotrasplante de un diente que no tenía endodoncia, porque, por ejemplo, estaba en una posición muy posterior y estaba muy difícil de realizar la endodoncia, un tercer molar, por ejemplo, semi-incluido o así, esperamos 3 semanas para hacer la endodoncia, y no esperamos más, o sea, máximo 4 semanas, porque podría ocurrir lo que mencionamos anteriormente, de que ocurra una reabsorción externa inflamatoria, y ya empezar a afectar todos los tejidos, y eso ya tiene mal pronóstico. Entonces, mientras menos bacterias nos llegan a los dientes, podamos evitarlo mejor, más tiempo, mucho mejor. Y ya luego esperar y controlando. A los 8 meses ya tenemos tejido casi sano, el ligamento periodontal está sano, y ya podemos rehabilitarlo en el fondo. Esperar 1 mes y medio, 8 semanas para rehabilitar el diente donante en el fondo. Y como nombré anteriormente, las complicaciones principales, al igual que el reimplante intencional, la reabsorción externa superficial, la reabsorción en este tipo de casos.
Y al igual, el mismo esquema que me encanta, de todo lo que ocurre en las reabsorciones, los osteoclastos, los macrófagos, los fibroblastos, los odontoblastos, todas estas células que actúan destruyendo nuestro ligamento periodontal y todos los tejidos ya dentina, como tal. Con ápice cerrado se va a necrosar en la mayoría de los casos. Últimamente han salido estudios que han hecho como una apicectomía de los dientes al ser autotransplantados y no se necrosan, pero recién eso está en estudio, por eso no se los confirmó del todo. Para que estén con más claridad que en general un diente con ápice cerrado sí puede generar complicaciones si no se realiza la endodoncia a tiempo. Ahora, los autotransplantes, lo ideal, como les comenté, es hacerlos con réplica en 3 dimensiones por todas las ventajas que trae lo del alveolo, menos tiempo clínico. Podemos realizarlas con un software para implantes, en verdad. Hay distintos tipos de impresoras para imprimir en 3 dimensiones. Hay software distintos, está el Blue Sky, está el Nemotec, hay un montón. Y materiales también para realizar estas réplicas, porque las réplicas, lo ideal, tienen que ser esterilizadas, entonces tienen que ser de un material que se pueda esterilizar. Esto es como a modo resumen de lo que se hace para planificar una réplica. Entonces, de acuerdo a un combin, vamos a generar ahí distintos tipos de cortes del diente donante en el fondo. Vamos a realizar la réplica del diente donante. Entonces ya, por ejemplo, acá tenemos un tercer molar y lo hacemos cortes sagitales, coronales y axiales. Y luego en el programa vamos a ir pintando el diente, porque te da opciones para ir segmentando, y tienes que ir pintando ahí mismo como en el CST, la parte coronal, la parte sagital, la parte axial, y eso mismo te va a ir generando una estructura que va a ser el diente donante. Ya una vez que lo tienes listo, que si quieren, bueno, después les explico con detalle todo esto del programa, que es lo mismo para un implante, se envía a imprimir y se obtiene una réplica, que es este diente en el fondo, que va a ser donante, pero lo vamos a tener como de juguete, o sea, de resina, hay distintos tipos de materiales. Y este diente en el fondo lo tenemos que tener preparado, ya después que lo esterilizamos obviamente, para realizar el autotrasplante. Entonces, como tenemos poco tiempo para realizar este procedimiento, ya una vez que tenemos la réplica, el diente donante calce o que ajuste bien en el alveolo receptor, lo ideal es que entre el momento de que extraemos el diente donante y colocarlo en el alveolo receptor ya esté listo, esté preparado. ¿Y cómo va a estar preparado? Empezamos a colocar la réplica hasta adaptar el alveolo receptor y ya poder autotransplantar al diente de donante sin ningún problema. Entonces, en el fondo, para eso nos sirve la réplica. Ahora también, si no tenemos la réplica, empezar ahí a adaptar el alveolo y haber hecho la extracción. De tiempo, es pérdida de tiempo y daño al ligamento periodontal. Entonces, por eso se recomienda la réplica y nos ayuda a que sea un tratamiento mucho más predecible. Y como mencioné anteriormente, Chokroska ha realizado un montón de estudios. En el año 2000 publicó que ya autotrasplantando premolares a la zona de incisivos tenía un 98% de éxito. Luego también en el 2002 volvió a publicar que tenía una tasa de éxito y que ya había 41 años con pacientes, o sea, realmente con este tipo de tratamiento tenía una tasa de sobrevivencia de un 90% y un 79% de también de, ¿cómo es? Sobrevivencia. Después le va a decir que se me olvidó. Y Johnson en el 2003 también
realizó estudios sobre premolares, apremolares incluso, teniendo una tasa de éxito del 98%, y Platwitz ya también en el 2013 aseguró un 100% de éxito. Y bueno, acá es lo que les comentaba, Platwitz también en el 2014 aseguró que estos tipos de procedimientos tienen un 100% de éxito si se realizan en condiciones apropiadas. Ahora, muchos se preguntarán, ya, pero este diente lo autotransplantamos, quedó ahí en el alveolo receptor con una forma, una posición distinta quizás, porque obviamente no va a tener, por ejemplo, podemos ver ahí, esos premolares quedaron en un sector de incisivos centrales, entonces tenemos que tratar de darle, obviamente, punto de contacto. Yo creo que también ha hecho varios estudios, como es ortodoncista ella, y menciona que los dientes donantes con ápice abierto, o sea que trasplantamos un diente con ápice abierto, que son los ideales, para colocar la ortodoncia, ojalá tuviesen 3/4 del desarrollo radicular listo, y ahí colocar la ortodoncia, porque es ideal, entre antes sea mejor para evitar que el diente se vaya a anquilosar o vaya a tener alguna complicación. Y si el ápice está cerrado y está maduro, esperar de 3 a 6 meses después de haberse realizado el autotrasplante. Entonces, nuevamente mencionar que estos tipos de tratamientos tienen una tasa de éxito, sobre todo en los dientes anterosuperiores, de un 96,7%. Este otro estudio realizado por Schwartz y Andreasen en el 2018, y compara varios estudios realizados por otros autores, otros investigadores, que también la tasa de éxito es bastante alta. Las indicaciones post-tratamiento, post-cirugía, principalmente las mismas que nombré antes del implante intencional, pero además se han visto estudios que lo ideal es que estos pacientes no fumen, que dejen de fumar por lo menos unas 4 semanas, por lo menos, porque se han visto muchos fracasos en pacientes fumadores. Y hasta incluso algunos autores han publicado que ellos no tratan directamente a pacientes fumadores porque saben que el éxito está reducido y no van bien. Y los controles son sí o sí a las 2 semanas para retirar si hubiese alguna férula, al mes o antes para realizar la endodoncia si fuese necesario, luego ya a las 8 semanas, al mes y medio para realizar tratamiento restaurador, a los 3 meses, 6 meses, al año, 2 años. Es importantísimo realizar el seguimiento de estos pacientes porque es la única manera de saber si nuestro tratamiento ha ido bien y también asegurarle al paciente que estamos pendientes de ellos en todo momento. Por lo tanto, como conclusión, el autotrasplante es un tratamiento, o sea, que no lo vamos a utilizar de forma rutinaria, pero sí o sí tenemos que considerarlo como un tratamiento alternativo para nuestros pacientes, porque existe bastante evidencia científica al respecto para poder salvar más dientes de nuestra boca. Y considerarlo sí o sí como un tratamiento más. Y como dice Albert Einstein, dentro de las lecciones de vida que tenemos, no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Entonces yo los invito a que se atrevan, a que lo hagan. Esto es un tratamiento multidisciplinario que necesita, si fuese de ortodoncista, cirujano, endodoncista. Es bastante entretenido, la verdad, y los pacientes la mayoría de las veces dicen que sí. O sea, es muy difícil que alguien te diga, sí, sáqueme un diente, póngame un implante directamente. También tenemos que darle la oportunidad a los otros dientes, a los terceros molares, tratemos de no sacarlos si en verdad están sanos, si tienen un ligamento que está bien cuidado, realmente considerarlo sí o sí. Y bueno, eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente noche. Doctor Suriel, tenemos alguna pregunta en Facebook, igual en el chat. Si alguien desea hacer una pregunta, el chat está abierto, igual el audio. Si nos dicen de dónde nos escuchan, para poder igualmente saber. La doctora Blanca Estela Cornejo comenta: en el caso de los caninos que estaban dentro del seno, ¿qué usó para secar
No entiendo si dice secar o sacar la membrana. ¿Membrana de colágeno o qué se realizó? Espera que no te escuché bien. En el caso de los caninos que estaban dentro de seno, ¿qué usó para sellar? Ha de haber dicho, ¿qué usó para sellar? ¿Si una membrana de colágeno o qué realizó? Es que en ese caso lo realizamos junto al grupo de cirugía. De hecho, hicieron un procedimiento previo para obtener hueso del mismo paciente. Pero la parte más grande de la cirugía la realizaron ellos. Así es que en cuanto a membranas de colágeno, igual yo creo que irían súper bien. Vale, gracias. Doctor Suriel, ¿algún comentario? Ya te vi. Bueno, tuvimos varios conectados en Facebook. Muchos saludos y felicitaciones a la doctora. El doctor Pablo Villafuerte, de Perú, pregunta: doctora, ¿qué opción hubiese si se fracasa con autotrasplante en el sector anterior? Si se fracasa el autotrasplante en el sector anterior, lamentablemente hay veces que fracasan algunos pacientes. De hecho, vi varios estudios que utilizaban un premolar y no erupcionaba o se quedaba, también se anquilosaba. No es lo ideal, pero también puedes pensar en intentar hacer eso. También ha ido bien, pero ya si hay una anquilosis, que es un tipo de daño irreversible máximo, a veces no hay vuelta atrás, pero sí puede intentar con otro diente. O sea, no la escuché los últimos 10 segundos, cuando dijo que se puede intentar con otro diente, y de ahí ya no la escuchamos. Perdón. Se puede igual. Hay casos que se ha autotrasplante, por ejemplo, de los primeros premolares inferiores. Lo ideal es el proceso de erupción, o sea, me refiero con crecimiento radicular de 3/4, para que tenga una mayor tasa de éxito y no se vayan a necrosar. Ok, gracias. Que han ido bien. Ok, el doctor Riquelme comenta: en el caso de los caninos se observa que en el sellado apical realizó un fotocurado. ¿Qué material colocó o por qué se realizó ese fotocurado? Sí, parece que se corta un poco. Utilizamos SDR, que es una resina tipo Bullfin, que nos permitía polimerizar a alternativa, porque estamos dentro de un estudio en la universidad para ver qué caso va mejor, y como es un procedimiento que se tiene que realizar de forma rápida, nos queríamos asegurar de que se endureciera, que en el fondo polimerizara. También a veces se utiliza Geristor, que es este vidrio enómero mezclado con composite, que se utiliza mucho en las reabsorciones cervicales, y también se levantan colgajos y se colocan en tejido húmedo. Sabemos muchas veces que los adhesivos pueden ser un poco... la verdad que ha ido bastante bien, y hay que esperar. Hay varios estudios que también hablan sobre el uso de los composites, pero lo ideal es utilizar un material que sea inductor de cemento, como un cemento hidráulico, la verdad. Vale, la doctora Blanca, igual un comentario sobre eso, si el fotocurado no altera el proceso de cicatrización.
Claro, en el fondo lo ideal sería un cemento hidráulico como un disilicato cálcico, que sabemos que tiene buena respuesta a nivel ósea. Entonces, por eso pero como estamos dentro de un estudio y ha ido bien en el fondo, fue una opción. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Pues si ya no hay ninguna, al doctor Riquelme agradece la respuesta. Está el audio activo igual, por si alguien desea hacer alguna pregunta, o el chat. Doctor Suyel, ¿algún comentario? La doctora Blanca dice que muchas gracias, saludos desde Zacatecas. Y pues prácticamente serían las preguntas de la noche. Yo creo que quedó, bueno, en mi caso, que realmente lo explicó muy bien, doctora. Muy, muy bonita presentación, muy bonitos casos. Como siempre, un placer volverla a escuchar. Y si no hay ninguna otra pregunta, si no hay algún comentario, ya sea de parte del doctor Suyel o de cualquier otra participante que desee, yo creo que sería todo por esta noche. Agradecerle a todos los espectadores, a todos los participantes que se conectaron. Estamos cambiando un poquito el horario, estamos tratando de que sea un poquito más temprano. Normalmente siempre iniciamos 9:30, a veces nos enganchábamos con el tema y acabamos a medianoche, pero igual comprendiendo que ya algunos están regresando a una nueva normalidad, que para que no se desvelen tanto, la gente que sí duerme, entonces que podamos acabar una hora prudente. Y muchísimas gracias, doctora, por una noche más de escucharla, ver lo bonito que nos explica. Y saludos a todos, cuídense mucho, y si no hay ningún otro comentario, sería todo por el día de hoy. Bueno. Ok, gracias, doctora. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Igual ese del día de mañana vamos a tener al doctor, le comento, doctora Marcela, va a haber una modificación en el horario. El doctor Barrientos está en España, contacto a la doctora Yayi, entonces va a transmitir a las 5 p.m. acerca de rehabilitación de 3 pasos de la doctora Francesca, que si más no recuerdo, pero bueno, entonces sería a medianoche de España, 5 de la tarde de aquí de México. Allá en Chile tenemos una hora de diferencia. Una hora más aquí. Ok, entonces ya, bueno, a las 5 de la tarde de México. Y acabando esa sesión a las 7 de la noche vamos a tener al presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, que va a estar con nosotros para poder celebrar lo que es la sesión número 100 online que tenemos. Ojalá si podemos contar con su presencia, doctora, para que no se lo pierda. Es parte ya es parte del equipo, aunque está tan lejos, pero ojalá, como le comento, algún día las puertas están abiertas aquí del instituto para poderle escuchar, y pues si hay alguna práctica que realizar, mucho mejor. Bueno, eso sería todo, doctores. Muchísimas gracias, doctora, y a todos los participantes. Que tengan bonita noche. Cuídense. Chao.